Los efectos a largo plazo, como ven en esta diapositiva, se deben a la inhibición prolongada en la producción del ácido clorhídrico. Y esto es por el efecto trófico de la gastrina, por un lado, y por el otro, por la absorción inadecuada de nutrientes o la disminución en los mecanismos de defensa. Y me voy a referir a tres áreas que han sido muy investigadas en los últimos años. A la frecuencia de neumonías adquiridas en la comunidad, que como ustedes ven en esta diapositiva es sensiblemente mayor en los pacientes que están consumiendo inhibidores de bomba de protones o antagonistas de los receptores H2 de la histamina, a la frecuencia cada vez mayor de diarrea asociada a Clostridium difficile, como ven ustedes en esta gráfica extraída de un trabajo del Reino Unido, en donde claramente se percibe un incremento en la frecuencia de diarrea asociada a Clostridium difficile de la mano con un incremento en el consumo de IVPs y al consumo de IVPs y el riesgo de fracturas que aún ajustado por otros distractores de los estudios es mayor en las personas que toman IVP por tiempo prolongado y a dosis altas. Creo que estos tres aspectos deben tenerse en cuenta cuando uno está diseñando tratamientos a largo plazo y sobre todo advertirle a los enfermos que lo consumen por mutuo propio, que deben tener cuidado en cuanto al uso indiscriminado de compuestos que si bien son muy seguros a largo plazo, pues sí se han asociado a un incremento en la infección por Clostridium, en las neumonías adquiridas en la comunidad y a las fracturas de cadera. Su recomendación para el uso sería entonces ser muy cuidadoso, particularmente cuando tengamos que usarlos a largo plazo. Como prácticamente en todos los medicamentos que usamos en medicina, debemos usarlos de manera apropiada y por el tiempo apropiado. Gracias. Otro de los puntos importantes con el uso de estos medicamentos es que en función de sus vías metabólicas de biodegradación, tienen vías afines con otros medicamentos. Esto ha ocasionado también un problema con las interacciones medicamentosas. Recientemente, y me voy a referir en particular al caso del clopidogrel, para lo cual le voy a pedir al doctor Eduardo Cerda que nos diga, en primer término, qué hay de cierto y, en segundo lugar, bueno, qué tan suficiente es la evidencia actual para justificar esta interacción. Sí, gracias, doctor Bernal. Pues efectivamente hay evidencia desde el punto de vista farmacológico de interacción de los IVPs como grupo con este tipo de fármacos, fundamentalmente el clopidogrel. Sin embargo, la evidencia en los estudios clínicos no ha mostrado tampoco un hallazgo contundente. En ese sentido hay por lo menos un estudio reciente publicado en 2009 con más de 3.700 pacientes donde se utilizó precisamente omeprazol y se comparó con placebo en pacientes que utilizaban clopidogrel y ácido acetilsalicílico, y el estudio no mostró mayor frecuencia de eventos cardiovasculares, y lo que sí demostró es que los pacientes que tenían omeprazol tenían una menor incidencia de hemorragia digestiva, incluso hemorragia grave. Por otra parte, existen algunos metaanálisis, porque ya tenemos pues muchos estudios en este sentido que aparte de interesante es un tema muy controversial todavía, donde sí algunos estudios dentro de los metaanálisis han evidenciado cierto aumento en el riesgo de eventos cardiovasculares, no así en mortalidad, y no todos los estudios, sobre todo se ha visto en estudios de tipo observacional. Entonces, no tenemos una evidencia totalmente clara. De hecho, las conclusiones de estos metaanálisis es que, además de que hay heterogeneidad importante entre los estudios, los resultados pues son inconsistentes. Respecto a decir si con esto hay evidencia para contraindicar el uso de estos fármacos, la verdad es que no. La respuesta es que no hay una contraindicación formal de los inhibidores de bomba de protones usados junto con clopidogrel. Lo que sí se ha sugerido por ahí más como recomendación de expertos es, en todo caso, tratar de evitar los que interaccionen menos. Se ha mencionado que el pantoprazol, el rabeprazol podrían tener menos interacción, o por otra parte, una recomendación también sustentada farmacológicamente es que se separen estos dos medicamentos por lo menos 12 horas dadas sus vidas medias. Y como yo podría concluir algo que también decía el doctor Uscanga, que
realmente los beneficios superan a los riesgos en este sentido y que el uso juicioso, bien indicado, en el tiempo mínimo necesario y la dosis efectiva menor es lo que nos va a dar un resultado con más seguridad. Gracias. Doctor Uscanga, ¿un comentario? Sí, creo que Eduardo toca un punto muy importante en cuanto a la calidad de los estudios que han asociado los efectos colaterales de estos medicamentos. La mayoría han sido estudios de cohorte o de casos y controles. Y los estudios prospectivos, en el caso del omeprazol y clopidogrel fue muy claro, no han mostrado que tengan ninguna interacción deleteria. En el caso de los efectos colaterales a largo plazo, recientemente ha salido publicado un artículo prospectivo en donde en efecto se asocia a más diarreas por Clostridium difficile y también muy recientemente un metaanálisis que confirma la asociación del IBP con el aumento en la frecuencia de diarrea asociada a Clostridium difficile. Entonces, sí debemos tener mucho cuidado al analizar la evidencia, porque ya en los estudios prospectivos y controlados no es tan clara el efecto deleterio de estos compuestos. Creo que los podemos considerar como muy seguros, aunque debemos advertir que a largo plazo puede tener problemas. Muy bien, pues como han visto ustedes, podríamos concluir que el manejo a largo plazo es una realidad en estos casos, que es necesario en algunos de ellos. Sin embargo, tenemos medicamentos que son bastante seguros. No están exentos de efectos secundarios. Afortunadamente, la mayoría de ellos, los de corto plazo, son reversibles. Algunos, sobre todo cuando se utilizan los medicamentos a largo plazo, podrían ser de mayor consideración, pero la recomendación de los expertos es que sepamos escoger muy bien al enfermo, de qué se trata, cuáles son sus antecedentes, cuál es la indicación del medicamento, y de esta manera, sin duda alguna, podremos evitar estas complicaciones. Y respecto a la interacción con medicamentos como el clopidogrel, al día de hoy no hay todavía una evidencia suficiente como para evitar su uso o la combinación de ambos. Yo les agradezco mucho la atención y con esto concluimos. Gracias. Queridos amigos de Latinoamérica que han participado del curso online sobre enfermedad por reflujo en Uruguay, Argentina, Venezuela, Colombia y México. Nos sentimos realmente el equipo de profesores de los 5 países, nos sentimos muy satisfechos por el esfuerzo que todos ustedes han hecho y por cómo ha repercutido positivamente sobre los conocimientos que nosotros teníamos, que creemos que ahora son mejores, y también ha repercutido muy positivamente en lo que consideramos no menos importante, que es el conocernos mejor, los colegas de diferentes países, y cada vez poder decir que nuestra América Latina en el área de la gastroenterología está más unida. Esperemos que en el futuro cursos como este puedan hacerse más populares y más frecuentes, y que con todos los amigos de América Latina que hemos coparticipado en este curso nos podamos volver a encontrar y con otros muchos volver a empezar a conocernos. Muchas gracias.